¿Podemos empezar ya? Sí, Miss, ya podemos empezar. Ya. Buenas noches, nuevamente con todos en esta cuarta sesión que tenemos. Vamos a tener el tema de tuberculosis en el Perú. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa provocada por un bacilo, que es el bacilo de Koch, que se transmite a través del aire, que se caracteriza por la formación de tubérculos o nódulos en la bacteria que provoca la tuberculosis es el... Profesora, ¿cree que puede repetir de nuevo porque se le escuchó entrecortado por un momento? Ya, vuelvo a repetir, no hay problema. Gracias. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infecciosa provocada por un bacilo, que es el bacilo de Koch, que se transmite a través del aire, que se caracteriza por la formación de tubérculos o nódulos en los tejidos infectados. Puede afectar a diferentes órganos del cuerpo, pero en especial a los pulmones, produciendo tos seca, fiebre, expectoraciones sanguinolentas y pérdida de peso. Mycobacterium tuberculosis es la bacteria que provoca la tuberculosis. Si bien es cierto, cuando nosotros observamos al microscopio, el que vamos a observar es el bacilo de Koch. Se transmite de una persona a otra a través de las gotitas de aerosoles suspendidas en el aire, expulsadas por personas con la enfermedad pulmonar activa. Según la OMS, nos dice de que existen dos formas de tuberculosis o dos tipos, que son la tuberculosis latente y la tuberculosis activa. La tuberculosis latente es aquella que el paciente no se va a sentir mal, ni va a tener ningún tipo de síntomas, pero están infectadas con Mycobacterium tuberculosis. Eh, el único signo de que están infectados es que van a reaccionar positivamente a la prueba cutánea, a la prueba de la tuberculina, o una prueba que también es una prueba de sangre para detectar tuberculosis. A ellos se van a dar cuenta que están infectados, pero no van a manifestar ningún síntoma, ningún signo. Las personas con infección de tuberculosis latente no son contagiosas, es decir, que no pueden pasar la infección a otras personas. Generalmente estas personas no reciben tratamiento porque muchas de ellas ni lo saben. Más o menos se dice que entre el 5 y el 10% de estas personas con infección van a contraer en algún momento de su vida la enfermedad. Pero mientras tanto ellos siguen bien, siguen tranquilos, ¿no? La pueden la infección, pero después de algunos años, ¿no? Puede ser 2, 4, 5 años. Generalmente lo hacen las personas con un sistema inmunológico debilitado, especialmente las personas que sufren con VIH. Pueden tener más riesgos a enfermarse, ¿no? Porque más riesgo que las personas que tienen un sistema inmunitario normal. Por lo general, por ejemplo, si ya se hace una radiografía de tórax, esta va a salir normal. Si se hace una prueba de esputo, también va a salir negativa. Eh, en su cuerpo van a estar las bacterias, pero están vivas, pero inactivas. No, nuevamente les repito, esas personas no se sienten mal, tampoco pueden transmitir la bacteria de la tuberculosis a los demás. Pero sí deberían tratarse la infección latente que tienen, porque lo peligroso es que se puedan activar, sobre todo si se activan y están rodeados de una persona con tuberculosis multidrogo resistente o extremadamente resistente. Ahora, actualmente en Perú, se está viendo bastantes casos de TBC multidrogo resistente y algunos extremadamente resistentes. ¿Qué pasa con la tuberculosis activa? La tuberculosis activa, por lo general, sí presenta síntomas y generalmente obtiene un resultado a la prueba cutánea, la PPT, positiva. Pueden tener una radiografía normal, un cultivo o una prueba de esputo positivo. En su cuerpo tienen ya las bacterias, pero esas están activas.
se sienten mal, puede presentar fiebre, pueden presentar, de hecho presentan tos y pérdida de peso y pueden transmitir la enfermedad a los demás. Tienen sudores nocturnos, dolor de espalda, tienen fiebre, tienen cansancio, tienen escalofríos, tienen una tos que persiste durante 3 semanas. A veces tienen una tos seca, una tos que es bien característica de las personas, una tos seca, como una tos, como se dice, ¿no? Tos de perro. Y algunas veces pueden tener, si eso lo deja pasar uno, pueden hasta encontrarse hemoptisis en su tos, o sea, una tos con sangre. Tienen bastante dolor de pecho, dolor de espalda. Y también bastante depende de los síntomas de la parte del cuerpo que está afectada, porque puede ser que tengan una TBC renal, una TBC pulmonar, una TBC hasta, ¿cómo se llama? Hepática, ¿no? Depende de dónde se va a alojar. Las personas con tuberculosis son consideradas altamente contagiosas y generalmente deben ser remitidas pronto al médico. En cuanto uno se tenga uno de esos síntomas, debe ir a una evaluación médica completa para ver si esa paciente o no tiene la enfermedad, pues, ¿no? Porque si no se trata a tiempo esa enfermedad, resulta que puede ser muy grave, hasta puede causar la muerte. Etiología de la tuberculosis. La tuberculosis solo designa en realidad la enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculosis, cuyo principal reservorio es el ser humano. En ocasiones puede encontrarse una enfermedad similar, debido a una infección por micobacterias estrechamente relacionadas, como son la Mycobacterium bovis o la Mycobacterium africanus y el Mycobacterium microti. Estas 3 bacterias, junto con la bacteria tuberculosis, forman un complejo que se llama Mycobacterium tuberculosis, ¿no? La TBC se contagia casi exclusivamente por inhalación de partículas transmitidas por el aire, sobre todo por la tos o por maniobras respiratorias. Cuando hablo de maniobras respiratorias, significa cuando el paciente puede soplar, puede cantar, ¿no? O sea, todo lo que tenga que exponga, ¿no? Sus vías pulmonares, ¿no? Y eso expulsan hacia las gotitas, ¿no? Entonces eso va a causar de que pueda contagiar. Cargando 10.000, más o menos se cree que son 10.000 microorganismos por mililitros. Las lesiones pulmonares cavitarias, porque ellos forman cavidades, ¿cómo se llama? En el pulmón, esas son altamente contagiosas. Las partículas aerolizadas pueden permanecer durante horas en el aire, ¿no? Lo que puede aumentar el riesgo de que estas se diseminan, se van a proliferar. Pero una vez que se depositan en una superficie, o sea, que caen al suelo, caen a una mesa, ¿no? Es difícil de que se dispersen, ¿no? Por ejemplo, pero que por precaución se dice que en un laboratorio, por ejemplo, no se puede barrer, no se puede sacudir, no se tiene que pasar un trapo húmedo, un trapo con lejía, con desinfectante, igualito también para, en lugar de barrer, se tiene que trapear, porque si bien es cierto, es difícil que se dispersen estos fómites, pero también corres el riesgo de estar en contacto con esto y puede aumentar esto la infección. Hay que tomar siempre bastantes cuidados. Los pacientes, también es muy importante que estos pacientes que tienen la enfermedad vivan en lugares, digamos, airados, ¿cómo se llama? Que no estén en lugares hacinados ni muy cerrados, porque esto es peor, porque ahí que están todos los microorganismos ahí dispersos, están ahí dentro de la casa y eso va a hacer que puedan contagiar a otras personas. Por eso siempre se les dice que tienen que estar, el lugar, la casa tiene que estar ventilada, bien ventilada, ¿no? Los que más tienen riesgo de sufrir esta enfermedad somos nosotros, el personal sanitario. ¿Por qué? Porque siempre estamos en contacto con el paciente de tuberculosis. También aquellos que viven en penitenciarios porque justamente están hacinados, están amontonados. Entonces eso hace que se pueda propagar y se pueda contagiar más rápido. Se dice que cada individuo no tratado puede contagiar más o menos a 10 o a 15 personas al año.
La tuberculosis en el Perú es un enorme problema en lo que respecta a salud pública. Se dice que el 57 a 60% de los casos de TBC se presentan en Lima y en Callao. Y a nivel regional, de las regiones, el que más casos tiene es Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Tacna e Ica, aunque en el último estudio del año pasado, que en 2022, se dice que hasta Lambayeque está entre los que tienen más casos de tuberculosis. Eso es lo que el último informe que se ha recibido de MINSA. El, el, el Instituto Nacional de Salud, en su red de lo que es todo lo que es su red de tuberculosis, para todos lo que son sus laboratorios para el diagnóstico de tuberculosis, cuenta más o menos con 28 laboratorios regionales, súper equipados. Ellos hacen las pruebas de Ginesper, pruebas moleculares, ¿no? Ellos son 28 que están en 28 regiones. Y tienen más o menos 1.450, 1.430 y tantos laboratorios que son los que hacen las baciloscopías de rutina y tienen 36 laboratorios que hacen pruebas moleculares y 88 laboratorios a nivel nacional que hacen cultivos, entre otros. Bueno, eso que últimamente han sacado nuevos, pero todavía no tengo ese informe. Se dice que la resistencia a los fármacos contra la tuberculosis complica bastante el panorama del control de esta enfermedad, haciendo esto que no se pueda contar con muchas veces no contamos con un diagnóstico oportuno. A veces los pacientes se sienten mal, pero están automedicándose, están yendo a médicos particulares. Entonces, eso hace que, que, que ese diagnóstico no sea oportuno. Y muchas veces ya cuando se complica, llegan a un establecimiento de salud de MINSA, donde la situación ya es un poco más difícil. A veces ya pasaron a tomar, desde que podían haber tomado, digamos, fármacos de primera línea, con un esquema 1, pasan a un esquema de multidrogoresistencia o de extremadamente resistencia. Eso es lo peligroso que está habiendo ahorita en lo que es la tuberculosis. El Instituto Nacional de Salud tiene una asociación que se llama Alianza para la TBC, que participa en la vigilancia de la resistencia de estas nuevas drogas antituberculosas de reciente introducción. Además, espera que en estos años todas las regiones cuenten con laboratorios que realicen las pruebas moleculares y sobre todo aquellas pruebas para el diagnóstico de la resistencia de las drogas antituberculosis de primera línea. Y cabe recordar que esto es muy peligroso para aquellas personas que tienen comorbilidad con VIH, con diabetes y otras patologías, ¿no? Entonces, todo lo que hace el Instituto, el INS con TBC, con Alianza de TBC, está financiado por el Fondo Mundial, ¿no? Que es quien que financia todo lo que es tuberculosis acá en el Perú. Los factores de riesgo de TBC. Los factores de riesgo, como habíamos hablado anteriormente, es vivir en lugares con un claro déficit de higiene y salubridad, con hacinamiento de personas. Es una enfermedad que está muy ligada a la pobreza, aunque no siempre, porque yo he tenido pacientes que se dicen que no eran pobres, que no es que eran pobres, sino que se contagiaron, generalmente de repente por ahí con alguna amistad, algo, pero no necesariamente pobreza, pero sí está ligado. También al tabaquismo activo, porque multiplica por 2 las posibilidades de tuberculosis. ¿Por qué? Porque ya el paciente está desgastado sus pulmones, tienen problemas generalmente aquellos que sufren de tabaquismo. Entonces todo eso hace que esté más propenso a adquirir la enfermedad. El alcoholismo, porque suele ir ligado al deterioro social, a la indigencia, ¿no? Porque muchas veces personas que ya sufren de alcoholismo están en la calle, comparten vasos, comparten utensilios con gente que francamente ya tuvo la tuberculosis. Todo eso hace que esté ligado más estrechamente, sea un factor de riesgo más estrecho para esta enfermedad. La diabetes mal controlada multiplica entre 2 y 4 veces la posibilidad de sufrir de tuberculosis. También tienen más riesgo las personas con un sistema inmunológico debilitado, o quienes están infectados con VIH o SIDA, asimismo quien tiene tratamientos agresivos con quimioterapias o terapias biológicas,
que se utilizan para enfermedades reumatológicas, para dermatológicas, hematológicas y para las oncológicas. Tipos de tuberculosis, ¿no? Porque si bien es cierto, hablamos de lo que es la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, lo que les hablaba anteriormente. Estos dos tipos, más o menos, donde se alojan. Se distinguen dos tipos de tuberculosis, la pulmonar y la extrapulmonar. La tuberculosis pulmonar puede aparecer inmediatamente después de la infección. Esta variedad se conoce como infección primaria y afecta especialmente a los niños del continente africano. Cuando el niño goza de una buena salud, la enfermedad puede cursar con alteraciones locales en los pulmones y ganglios, pero si está desnutrido o sufre otras infecciones como VIH, aparece con complicaciones graves, entre las que destacan la obstrucción bronquial, el derrame pleural, la acumulación de líquidos en los espacios comprendidos entre las membranas que recubren el pulmón. Si la tuberculosis aparece a menos de 2 años después de contraer la infección, se habla de una enfermedad postprimaria o tuberculosis del adulto. Esto indica que la infección permanecería latente, por lo que es más agresiva que la primaria, provoca lesiones en los pulmones y se disemina más fácilmente por el resto del cuerpo. La TBC extrapulmonar puede afectar cualquier parte del cuerpo. Los más comunes son la meningia, la renal, la osteomuscular. Su diagnóstico se realiza con cultivo de muestra del órgano o tejido afectado y una prueba molecular. El esquema de tratamiento es estandarizado y depende del órgano afectado. Los pacientes con coinfección de VIH o los inmunodeprimidos y otros tienden a desarrollar la tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis extrapulmonar. Cuando la tuberculosis ocurre en el sistema de órganos distintos de los pulmones, se denomina tuberculosis extrapulmonar. Generalmente, si la infección latente avanza a enfermedad, suele implicar a los pulmones y es transmisible en esta forma. No obstante, también puede afectar a cualquier órgano del sistema, como los ganglios linfáticos, el sistema nervioso central, los huesos, las articulaciones, el tracto genitourinario, el abdomen u otros órganos. Para diagnosticar la tuberculosis, vamos a ver una serie de pruebas. Por ejemplo, acá tenemos la prueba del PPT, la que les había hablado más. La prueba del PPT, que es una inyección de un derivado proteico purificado, se pone de manifiesto un estado de hipersensibilidad previo al organismo frente a esa sustancia. El principal inconveniente de esta prueba radica en que las proteínas utilizadas no son específicas para Mycobacterium tuberculosis, sino que son compartidas con otras micobacterias no tuberculosis, por ejemplo, en la Mycobacteria bovis, que eso también va a hacer que la prueba salga positiva. Sin embargo, no estás con tuberculosis, con Mycobacterium tuberculosis. Esos son los problemas que van a radicar en esta prueba de PPT, ¿no? También las personas que han sido vacunados con BCG también muchas veces salen positivos a la prueba de la tuberculina. Por eso es que se dice que hay falsos positivos y también pueden haber falsos negativos, ¿no? Después tenemos la prueba de sangre, que es el cuantiferón alfa, esa es la prueba de sangre. También tenemos las pruebas de lo que es la baciloscopía por Ciel-Nielsen. Ustedes saben que la baciloscopía es un examen básico para el diagnóstico de tuberculosis. Es muy útil para el control de la evolución también del tratamiento del paciente. Es una prueba simple, económica, digamos, más o menos rápida, si es que lo hacen, lo que dicen que deben ser en 24 horas. Lo hace cualquier laboratorio de nivel local, porque ahí solamente tiene que tener una distribución adecuada de los ambientes del laboratorio, tiene que haber una recepción de muestras, un área para preparación y fijación de los extendidos, un área de coloración de los extendidos y un área para la microscopía, ¿no? Dice que se debe, no debe haber movimientos cruzados mientras se realiza
se realiza esta prueba. El ambiente debe estar despejado, con bastante luz, ¿no? Y un grifo de agua corriente, porque para eso nos ayuda a facilitar, digamos, la salida del drenaje, del lavado, de todo, de esta coloración. Porque esta coloración tiene tiempos, ¿no? Eh, debemos contar básicamente con un lápiz marcador. Tenemos que necesitamos recipientes especiales para poder colocar ahí la muestra de esputo. Se le dice que el paciente debe expectorar, debe ser una expectoración fuerte de su tos, ¿no? Del árbol bronquial, es una expectoración bastante fuerte y eso debe colocar en el depósito. Ese depósito debe ir con nombre, lo va y lo deja al establecimiento de salud, al laboratorio. Debe ser, se hace la extensión en presencia de un mechero Bunsen, ¿no? Donde vamos a tener como láminas portaobjetos, donde vamos a hacer el extendido. Estas deben estar rotuladas y se procede a hacer el extendido en presencia del mechero con su papel absorbido por lejía, ¿no? Tiene que tener los reactivos, que es la fucina básica, el azul de metileno, el alcohol, ¿no? El alcohol ácido, es con ácido clorhídrico, ¿no? Y se hacen, la coloración es más o menos, después de que está el extendido, ha secado todo, se lleva la coloración, más o menos se le echa fucina básica un par de minutos, se le hace hacer los vapores, son 3 vapores que se le hace a la lámina, luego se le enjuaga, luego se le echa el alcohol ácido más o menos por 1 minuto, una vez que está decolorada, se enjuaga, y por último, el azul de metileno, que más o menos son de 2 a 3 minutos, depende de qué tan concentrado esté el colorante. Luego ya ahí se hace el último enjuague, la lámina se deja secar, ya la observación viene al microscopio por 100x, ¿no? Y ahí vamos a observar los bacilos que se tiñen de color fucsia más o menos, ¿no? Es el bacilo de Koch, ahí lo vas a observar. Acuérdense que la coloración Ciel-Nielsen en muestra de esputo es una principal herramienta utilizada para observar en países sobre todo de bajos recursos, es lo que tenemos nosotros, ¿no? Pero ahora cada vez está mejorando, ¿no? Porque ahora se está haciendo también la microscopía de fluorescencia con tinción de auramina y rodamina. Entonces, eso cada día mejora. Después tenemos ahora las nuevas pruebas rápidas de cultivo, que también se están utilizando últimamente en medios líquidos con indicadores de crecimiento de micobacteria, que es el Bacten, así como hay diferentes también tecnologías de amplificación de ácidos nucleicos, el NATS, que detectan la infección y de forma simultánea amplifican regiones de resistencia a fármacos. O sea, porque ahí también no solamente te da si es positivo o negativo, sino también te va a ayudar a que veas más o menos si hay resistencia a algún fármaco, ¿no? Pero la desventaja es que son muy costosos y requieren técnicas ya más complicadas, con personal mejor tecnificado, ¿no? Y también necesitan infraestructuras amplias que no están disponibles en la mayoría de los laboratorios de los centros de salud de la periferia de acá del país. No obstante, otros métodos también se encuentran cada vez más en disposición. Ahorita creo que contamos ya también con otras pruebas como el GINASPER, ¿no? Después también tenemos las pruebas de fluorescencia que les había hablado. Hay pruebas de cultivos convencionales que tienen baja sensibilidad, lo malo que requieren largos tiempos de incubación, más o menos algunas están dando en 1 mes recién el resultado, pero ya generalmente eso se aplican a pacientes que ya están positivos. Solamente se les hace para ver cómo está funcionando la resistencia de los fármacos, aunque algunos pacientes que han salido negativos o paucibacilares en muestras de baciloscopías o a la tinción de Ciel-Nielsen, también se les aplica lo que es la prueba de cultivos, ¿no?
También esta es un poco también menos costo que las anteriores mencionadas. Se está tratando de que cada vez más laboratorios puedan hacer estas pruebas de cultivo convencionales. Tenemos ahora la innovación que es la famosa, la prueba LAM, ¿no? De esa voy a hablar en la siguiente diapositiva de lo que es la prueba LAM. Tenemos también lo que es la radiografía, ¿no? La radiografía es en la que, ¿cómo se llama? Vamos a encontrar que el paciente le hace su, su radiografía de tórax y ahí van a encontrar las cavidades, ¿no? Y las cavernas que dicen, ¿no? Que son altamente contagiosas. Y ahí se pueden dar cuenta que un paciente también está con TBC. La prueba de LAM, que les hablaba anteriormente, es una prueba, una técnica que se desarrolló y se reportó el grupo de Notomi y colaboradores en el año 2000. Se trata de una prueba que permite la amplificación de regiones de ADN bajo condiciones isotérmicas con gran precisión y tiempos cortos de incubación, lo que le confiere ventajas sobre la reacción en cadena de la polimerasa, el PCR, y evita la necesidad de termocicladores costosos. Para tal propósito, LAM usa una polimerasa de ADN con alta actividad de ruptura de la doble cadena y un panel de 4 cebadores, 2 internos y 2 externos, que reconocen 6 distintas regiones del ADN blanco. Esto es una nuevas pruebas que se están utilizando en laboratorios ya de menos complejidad. También se ha utilizado también para lo que es las pruebas COVID. Yo con ustedes tengo una sesión en la cual les voy a enseñar lo que es esta prueba LAM para lo que es COVID. Les voy a enseñar todo, les voy a enseñar un video cómo hacer esa prueba todo. Va a estar muy bonita esa sesión, porque va a ser in situ. Vamos a tratar de hacer in situ. Bueno, entonces esta es una prueba LAM, isotérmica. Bueno, ahí dice, en la diapositiva dice que ya se inició en Lima, no, pero ya están sacándolas también a nivel de regiones, ¿no? Lambayeque ya también está haciéndolo acá, ¿no? Esta prueba es una amplificación de ADN isotérmica mediada por horquillas y su papel en el diagnóstico de la infección por Mycobacterium tuberculosis. El primer paso en la amplificación del ADN es la apertura de la doble cadena, lo que se logra mediante la hibridación sucesiva de los cebadores internos y externos, con sus respectivas secuencias en blanco en ambas cadenas. El resultado de esta reacción es la ruptura de la doble cadena y la formación de estructuras de ADN en tallo y horquilla, que son complementarias a las cadenas originales. Posteriormente, uno de los cebadores internos, que también tiene una secuencia en blanco en la horquilla del ADN, forma el tallo y horquilla de híbrida y se inicia la síntesis del ADN en sentido contrario, originando una nueva estructura de tallo y horquilla. Más o menos esto se repite en seis veces, en 6 hasta 10 copias de ADN en blanco, en menos de una hora. Es rápida esta prueba, por eso es más rápida que la de cultivo, que nos va a demorar un mes. Esto nos va a dar en menos de una hora ya más o menos un resultado. En caso de la tuberculosis, varios grupos de investigadores han demostrado su utilidad para el diagnóstico de esta prueba, aunque existen ciertas discrepancias en sus resultados porque los reportes de sensibilidad y especificidad varían. Más o menos, algunos han dado en 68 al 100%, lo que no les da mucha especificidad. Y eso es por eso es que algunos opositores tienen esta prueba, ¿no? Pero, sin embargo, recientemente se han dado nuevos resultados en 26 estudios y tiene una sensibilidad de 89.6 y una especificidad de 94%. Y esto ha mejorado mucho la prueba, por lo tanto, por eso es que ya TBC LAM se está repartiendo a nivel nacional, junto con el GeneSper, ¿no? Y el cultivo Bacten para la detención de tuberculosis. Eso es la gama, eso es lo mejor que se está dando acá en el país, ¿no? El GeneSper, después también les voy a hablar del GeneSper, que también es una prueba rápida, ¿no?
no tan rápida como TB-LAM, pero sí, y tiene mucha especificidad, ¿no? Dice que generalmente esta prueba de LAM, se cree que en unos años va a poderse hacer en todos los establecimientos de periferia. Va a sustituir, se dicen, a lo que es la vaciloscopía, ¿no? Y generalmente va a ser dada para adultos, porque en niños todavía está en pruebas, todavía parece que no se ha definido bien en lo que es para niños, pero en adultos ya se ha dado. Lo van a utilizar como una prueba de rutina en los laboratorios periféricos. Aunque se trata de una prueba idónea para el diagnóstico de tuberculosis en adultos, como le digo, todavía no han sido validadas para los niños y tampoco han sido validadas para lo que es muestras extrapulmonares y como es el líquido cefalorraquídeo y la orina, ¿no? Todavía no se ha dado eso. Por eso es que todavía están ciertas dudas, no tiene personas que apoyan la prueba, otras personas que no, ¿no? Dice que también han ocurrido algunos falsos positivos en regiones. Esa es una desventaja grande que me estaba olvidando de mencionarles, que ha dado falsos positivos en regiones húmedas, porque es una prueba isotérmica, como ya les había explicado, y generalmente dice que falla en temperaturas mayores de 37 grados centígrados. Entonces parece que no va a poderse usar en áreas costeras y en las regiones nortes del país, porque y más bien se va a trabajar en el centro y sur del país. Requiere un personal capacitado para esta prueba. Dice que también a veces no es útil para detectar resistencia a fármacos, por lo que nunca va a sustituir a la prueba Ginesper, ¿no? Sobre todo en países donde hay una alta incidencia de infección a cepas multidrogoresistentes. Ahora se dice que están Ginesper y LAM, las dos casi están situadas como las mejores herramientas disponibles para el diagnóstico de tuberculosis. Y sobre todo Ginesper en la detección de resistencias a fármacos, por su sensibilidad y su especificidad. Pero lo que pasa es el problema de Ginesper es que es bastante costosa, ¿no? Y nosotros tenemos una limitada infraestructura en el país. Todavía no podríamos utilizar esta prueba para algunos laboratorios. En cambio, la otra, TBC-LAM, sí, eso se puede utilizar. Generalmente se está utilizando para países subdesarrollados. Ofrece alta precisión, ¿no? Tiene ventajas y desventajas, pero creo que más son las ventajas que tiene, ¿no? Sobre todo porque es un resultado rápido, no es tan costoso manejarlo, por la infraestructura no te requiere tanto, ¿no? No es tan fuerte. Acá estamos hablando ya de lo que son los informes de los resultados de una prueba de baciloscopía, ¿no? En, en una prueba de baciloscopía negativa es aquella que no se observan bacilos ácido resistentes, o sea, bacilos de SCOI en 100 campos observados. Bueno, ahí yo también tengo mis discrepancias, eso es lo que dice la literatura, pero sin embargo en la práctica a veces nosotros pasamos con 100 campos y no observamos nada, ¿no? Aparentemente deberíamos decir que la laminas es negativa, pero a mí me ha pasado que yo he pasado 150, 200 campos en un extremo de una lámina y ahí he encontrado bacilos. Por lo tanto, yo les recomiendo revisar bastante la lámina, recorrer toda la lámina para poder recién decir que es negativo una lámina. Cuando se observan 1 a 9 bacilos, bacilos alcohol ácido resistente, en 100 campos observados, nosotros decimos que eso es una lámina paucibacilar. Entonces, ahí le tenemos que colocar el número exacto de bacilos que hemos encontrado en los 100 campos observados. Y esa baciloscopía, obligado, esa tiene que ir a cultivo, ¿no? Para poder decidir verdaderamente si es un negativo o es un positivo. ¿Cuándo hacemos un positivo o una cruz? Cuando hay menos de un bar promedio por campo, en 100 campos observados. O sea,
que hay de 10 a 99 bacilos en 100 campos observados. Ahí le damos una cruz. ¿Cuándo es positivo dos cruces? Cuando tenemos de 1 a 10 bar promedio por 50 campos observados. O sea, hemos observado de 1 a 10 bar, pero en 50 campos. Ahí le damos positivo dos cruces. ¿Cuándo le damos positivo tres cruces? Cuando observamos más de 10 bar promedio por campo en 20 campos observados. Ahí le damos tres cruces. Se observan, ojo, una observación, si observan de 1 a 9 bar en 100 campos, lo recomendable es que vuelvan a leer 100 campos más. Si persiste el resultado, se anotará el hallazgo en el registro y la muestra se enviará a cultivo, lo que les había dicho más antes. Ahora, ¿qué muestras se llevan a cultivo? Generalmente se llevan a cultivo las muestras paucivacilares, las muestras de niños menores de 15 años, las muestras de adultos con radiografía normal, las muestras de pacientes con esquema 1 de tratamiento, cuando ya al culminar su tratamiento y al empezar su tratamiento. Al empezar su tratamiento con la vaciloscopía basal, nosotros la llevamos a cultivo. Observamos una vaciloscopía de una cruz, ya ok, está positiva. Esa la llevamos a cultivo. ¿Con qué fin? Con el fin de analizar la resistencia a los medicamentos. Con ese fin. Esa es la vaciloscopía basal. Y la vaciloscopía final al sexto mes de tratamiento también tenemos que enviarla a cultivo para ver si salió efectivamente negativo. Entonces el paciente ya está arremetió la enfermedad y ya el paciente es un paciente sano. Entonces ya se le da su alta médica. Otra inclusión para cultivo es también aquellos pacientes que están privados de la libertad. A los pacientes, a los personal sanitario también se le debe mandar a cultivo, no solamente es hacerle vaciloscopía, sino también a cultivo porque estamos propensos a cualquier enfermedad, cualquier tipo de infección de tuberculosis, tenemos que entonces enviar a cultivo. Esas personas son obligadas a los pacientes que llevan multidrogo resistente o los extremadamente resistentes, ellos que tienen más o menos un esquema largo de 10 meses, otros de 12, según el individualizado, esos también es obligado, vaciloscopía y cultivo mensual. Esos son todos los que recuerde, son las inclusiones para lo que es los cultivos. Toda muestra con esputo debe ser refrigerada en el laboratorio, ¿no?, que se sacó la muestra, para ser remitida después, me olvidaba decirles, al laboratorio regional, para realizar su prueba de sensibilidad rápida. El INS es el responsable de organizar y monitorear y evaluar el control de calidad de las vaciloscopías, de acuerdo a sus disposiciones vigentes. Todo profesional o técnico que realice vaciloscopías en sus laboratorios locales o intermedios, en la práctica pública y privada, debe ser capacitado de acuerdo a las disposiciones del INS. Recuerden de que los que trabajan en laboratorios locales o laboratorios, digamos, de nivel intermedio, ellos están obligados a hacer, digamos, las vaciloscopías. Les explico un poco de lo que es el control de calidad. El control de calidad de vaciloscopías es así. Nosotros procesamos todas nuestras vaciloscopías. Nosotros trabajamos por trimestres. Por trimestres, nosotros, por ejemplo, hemos hecho 200 vaciloscopías en un trimestre. A nosotros ya el INS nos manda la cantidad de vaciloscopías que nosotros debemos remitirles a ellos, entre positivas y negativas. Por ejemplo, si nos manda que tenemos que tener 70 láminas que debemos enviar, dividimos 200 láminas que hemos trabajado en el trimestre entre 70, más o menos hace un promedio de 2 puntos, no sé cuántos, casi 3. Cada 3 láminas nosotros deberíamos enviarlas al laboratorio revisor. Nosotros embalamos nuestras láminas, no tienen que estar aceitadas, tienen que estar bien, entre lámina y lámina debe haber una separación de un papel, ¿no? Debemos enviar las 70 láminas entre positivas y negativas
le colocamos control de calidad, ¿no? De baciloscopías, remitimos junto a un informe, ¿no? Donde colocamos, es un informe con resultados y otro sin resultados. El con resultados va dentro de un sobre lacrado, en donde colocamos el resultado que nos ha salido cada lámina, y otro en la cual no ponemos ningún resultado, solamente ponemos el número de las láminas, y esa la remitimos a nuestro laboratorio revisor. Él, después remite el resultado, si ha habido concordancia o ha habido discordancia de esta lectura. Si presentáramos alguna discordancia, esta tiene que ser, digamos, leve, ¿no? Una discordancia leve. Esta discordancia, te vas y de una vez te hacen una capacitación. Si ya presentas varias veces discordancia, entonces significa de que está mal, que ahí hay que hacerle otra vez otra capacitación al personal. O si no, ya de verdad él tiene algún problema de vista, no es un personal competitivo. Entonces, todas esas cosas se evalúan, ¿no? Y después nos hacen también la evaluación no solamente de la discordancia o concordancia de los resultados, también es en lo que es técnica, porque hay que evaluar el frotis si está bien hecho, si la coloración está bien hecha, si no hay precipitaciones. Y si la lectura ha salido, es buena, en general debe salir entre un 95 a un 100% y es buena. De 90 a 94 es regular, y menos del 90% ya es deficiente, ¿no? Ya tendrían que ver qué problema hay con el, con el que hace la lectura, con el microscopista. Ya. Ahora vamos a hablar de lo que es cultivo de micobacterias. El cultivo de micobacterias, los métodos de cultivo para el andamiento de micobacterias aceptados en el país son los cultivos en medios sólidos, el Lowenstein-Hems y el Ogawa y el agar 7H10. Las indicaciones para los medios de cultivo son las siguientes. Para el diagnóstico, muestras de sintomático respiratorio con baciloscopía negativa y radiografía de tórax anormal, muestras pausibacilares, muestras clínicas consideradas como valiosas, o sea, muestras de biopsias, eso es lo que me olvidé de decir, todo lo que son tejidos, fluidos, muestras de orina, muestras de líquido cefalorraquídeo, muestras pleurales, las muestras de pericardio, heces también, con también otros casos de sospecha de tuberculosis extrapulmonar. Para control de tratamiento, muestras de pacientes con persistencia a la baciloscopía positiva después del segundo mes de tratamiento con medicamentos de primera línea, muestras mensuales de todos los pacientes de TBC resistentes a medicamentos, lo que es la multidroga resistente y las extra multidrogas resistentes, y otras TBC de resistencia, ¿no? Y todo lo que también les he dicho anteriormente, también son todas las consideraciones para cultivo de micobacterias. Eh, perdón. Me fui más antes. Lo que mostraba la diapositiva anterior, espérense un momentito, era lo que es la situación actual de los equipos de INESPER, ¿no? Donde acá hay, por ejemplo, está anaranjadito, donde hay más de 2 equipos de INESPER, solamente hay en Lima. De verde, donde cuentan solamente con 2 equipos de GeneXpert, ¿no? Y uno, donde hay uno, solamente lo que está pintado de azul. Lambayeque, como vemos, solamente contamos con un equipo GeneXpert, que lo tiene el ARESA Lambayeque. Los grupos poblacionales priorizados para hacer esta prueba, porque a todo el mundo no se le puede hacer la prueba, sino hay grupos priorizados, son personas que están viviendo con el virus del VIH, pacientes con diabetes, niños menores de 11 años, personas privadas de su libertad, trabajadores de salud, TBC extrapulmonares, contactos con TBC multidrogoresistentes, contactos con radiografía normal, adultos mayores de 60 años, adolescentes entre 12 y 17 años, gestantes, trabajadores de penitenciarios,
casos de seguimiento diagnóstico, antes tratados, uso con una prueba de sensibilidad o rifampicina, la población indígena, los grupos poblacionales considerados como intervenciones estratégicas del programa, también son los que desarrollan en coordinación con esas. Esos son todos los que son los grupos poblacionales priorizados para poder realizar una prueba de INSPA. Definiciones de los casos operacionales. Eso quiero que lo tengan bien claro. Les voy a decir al menos, no todos, pero la mayoría. ¿Qué cosa es un caso nuevo de tuberculosis pulmonar con confirmación bacteriológica? Es el caso nuevo con diagnóstico de tuberculosis pulmonar confirmada a través de un protis directo positivo, de un cultivo positivo o de una prueba molecular. ¿Qué es un caso nuevo de tuberculosis pulmonar sin confirmación bacteriológica? Es el caso nuevo de tuberculosis pulmonar al que se le ha realizado el procedimiento o seguimiento diagnóstico presentando bacteriología negativa, o sea, el BK negativo, y a quien se le decide iniciar el tratamiento antituberculoso por otros criterios, por criterio clínico, ya sea epidemiológico, por diagnóstico de imágenes, inmunológico o anatomopatológico. ¿Qué es un caso nuevo de tuberculosis extrapulmonar? Es el caso nuevo en el que se le diagnostica tuberculosis en otro que no es el pulmón. Ese diagnóstico puede ser por criterio biológico, o sea, por un cultivo positivo, por criterio clínico, por criterio histológico u otros criterios. ¿Qué caso de tuberculosis meningitis? El caso de tuberculosis que afecta al sistema nervioso central en menores de 5 años. ¿Qué es un caso de tuberculosis abandono recuperado? Persona con diagnóstico de tuberculosis que deja de ir a su tratamiento, a su establecimiento de salud, durante 30 días consecutivos, o sea, más o menos un mes, reingresando al servicio de salud, citopía o cultivo positivo. A veces la citopía es negativa, pero generalmente por criterio clínico, radiológico es positiva. ¿Qué es un caso de tuberculosis recaída? Es aquella persona que habiendo sido declarado creo que tuve algunos problemas de conexión. Hola, ¿me escuchan? Hola. Creo que tenía algunos problemas. Bueno, estaba hablándoles sobre lo que es un caso nuevo extrapulmonar. Es el caso nuevo en el que se diagnostica tuberculosis en otros órganos que no sean los pulmones, ¿no? Este puede ser por criterio bacteriológico, por criterio clínico o también histológico u otros. En el caso de una tuberculosis meningia en menores de 5 años, es el caso de tuberculosis que afecta al sistema nervioso central en niños menores de 5 años. ¿Qué es un caso de tuberculosis abandono recuperado? Persona con diagnóstico de tuberculosis
que haya salido ya sea por cultivo o por beca, que deja de asistir a su tratamiento durante más de 30 días consecutivos, más o menos un mes. Va a regresar al servicio de salud con baciloscopía o con cultivo positivo. A veces la baciloscopía es negativa, pero existe una tuberculosis activa según criterios clínicos o radiológicos. Por lo tanto, el paciente es un caso de tuberculosis con abandono recuperado. ¿Qué es un caso de tuberculosis recaída? Persona que habiendo sido declarada curada con su confirmación bacteriológica negativa, va a regresar nuevamente porque presenta evidencias de una enfermedad activa. Esa es una tuberculosis recaída. ¿Qué es un caso de tuberculosis multidrogo resistente? Persona con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar que cuenta con un resultado de prueba de sensibilidad que demuestra resistencia al menos a isoniazida y rifampicina. ¿Qué es un caso de tuberculosis extremadamente resistente? Es persona con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar que cuenta con resultado de prueba de sensibilidad que muestra resistencia a rifampicina, isoniazida y a una de sus fluoroquinas. Perdón, la finolona. A su levofloxacina y también a un antibiótico inyectable de segunda línea, que puede ser la canamicina, la amicacina. ¿Y qué cosa es una tuberculosis monoresistente? Es persona con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar que cuenta con resultados de prueba de sensibilidad que muestra una resistencia a un medicamento de tuberculosis de primera línea. Puede ser isoniazida, puede ser rifampicina. Caso de tuberculosis poliresistente es aquella persona con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar que cuenta con resultados de prueba de sensibilidad que demuestra resistencia a más de un medicamento tuberculoso de primera línea, que no incluye la combinación isoniazida más rifampicina. Casos de tuberculosis según su tratamiento. Perdón. Los casos de tuberculosis de TBC según su tratamiento, vamos a ver que hay casos de TBC pansensible, casos de TBC multidrogo resistente, casos de TBC extremadamente resistente y otros casos de TBC drogoresistente. ¿Qué es un caso de TBC pansensible? Es un caso en el que se demuestra sensibilidad a todos los medicamentos de primera línea con prueba de sensibilidad convencional. ¿Qué es un caso de TBC multidrogoresistente? Es un caso con resistencia simultánea a isoniazida y rifampicina por pruebas convencionales, que es un caso de TBC extremadamente resistente. Caso de resistencia simultánea a isoniazida, rifampicina y una fluoroquinola y una inyectable de segunda línea, ya puede ser amicacina, canamicina, caplomicina, por prueba rápida molecular o convencional. Otros casos de TBC drogoresistente, caso en el que se demuestra resistencia a medicamentos antituberculosos sin cumplir criterio de TBC multidrogoresistente. Puede ser TBC monoresistente o puede ser TBC poliresistente, monoresistente, caso en el que se demuestra a través de una prueba de sensibilidad convencional resistencia solamente a un medicamento de tuberculosis. ¿Qué es un TBC poliresistente? Caso en el que se demuestra a través de su prueba convencional resistencia a más de un medicamento antituberculoso sin cumplir su criterio de TBC multidrogo resistente. Acá tenemos más o menos los esquemas de tratamiento. No he sacado todos los tratamientos, todos los esquemas, que son bastantes. He sacado los más resaltantes. Por ejemplo, he sacado
el esquema para una TBC sensible. Más o menos así es su nomenclatura. 2RHZE/4R exponente 3, H exponente 3. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarles. Los números que están adelante, el 2, ¿no? Y el 4, los números de adelante son las siglas que indican los meses que dura el tratamiento con estos fármacos. Por ejemplo, una tesis simple, más o menos los meses de tratamiento son 6. 2 más 4, 6. Acá el slash es un cambio de fase. Y acá, ¿qué son los subíndices? Los subíndices indican el número de veces por semana que recibirán el fármaco. Su ausencia indicará que es diario. Por ejemplo, acá dice que la rifampicina va a ser 3 veces por semana y la isoniazida 3 veces por semana. Acá nos dice que por 2 meses va a ser diario, porque no hay ningún exponente, no hay ningún subíndice. Cuando dice que su ausencia de subíndice significa que va a ser diario. Acá dice que por 2 meses va a recibir rifampicina, isoniazida, etambutol, no piracilamida, va a recibir por 2 meses. Y luego el cambio de fase, que es después de 2 meses, y que va a recibir por 4 meses, 3 veces por semana rifampicina y 3 veces por semana isoniazida. ¿Ya? Cabe recordar que, por ejemplo, acá, al cambio de fase, se le hace nuevamente su BK, ¿no? Que se le hace mensual, pero acá se le hace un BK, ojo, pestaña y ceja, hay que verlo bien, porque acá si saliera positivo, ahí se le envía a cultivo, ¿de acuerdo? Es el cambio de fase. Ya, entonces ya entendieron el por qué estos numeritos, por qué los subíndices y por qué los números grandes, ¿no? Ya, muy bien. El tratamiento para TBC extrapulmonar. El esquema para TBC extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central, ya sea una TBC miliar o una osteoarticular, en los casos de la TBC miliar o extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central o articular, la duración del tratamiento es de 2 meses la primera fase y de 10 meses la segunda fase. O sea que 2 más 10, ¿cuántos meses son? 12 meses. En la primera fase se dice que vamos a tener isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida diario. Van a ser 50 dosis. Y en la segunda fase de 10 meses va a ser la isoniazida y la rifampicina va a ser diario. Va a ser 250 dosis. Ese sí, tratamiento sí es bravo. Bravo, bravo, bravísimo. Acá, cuando afecta el sistema nervioso central, cuando afecta los órganos linfáticos, cuando afecta la pleura, cuando se va a diseminar a otros órganos, de ser páncreas, el hígado, no sé, cuando se disemina a los huesos y articulaciones de la columna, cuando se disemina al aparato genitourinario. Tratamiento para los pacientes con TBC, VIH, con esta asociación, con esta comorbilidad. Va a haber indicación para pacientes con TBC con infección por VIH. Pacientes con VIH, con TBC pulmonar, frotis positivo, ya sea frotis negativo, pero que por cultivo ha dado positivo. Pacientes con VIH, con TBC extrapulmonar, excepto el compromiso del sistema nervioso central y osteoarticular, porque ellos llevan 12 meses. Pacientes VIH nuevos o antes tratados, recaídas y abandono recuperados. El tratamiento es 9 meses. Excepto, dicen, porque si es con compromiso del sistema nervioso central es 12 meses, pero cuando es solamente con la asociación TBC-VIH es 9 meses. En la primera fase va a ser 2 meses de los fármacos ya conocidos, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Y son 50 dosis, son diarias. Y en la segunda fase va a ser de 7 meses. 7 meses también diario va a ser la isoniazida y rifampicina, son 175 dosis. 2 más 7 son 9 meses de tratamiento para pacientes con TBC, VIH. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a monitorear nuestros pacientes cuando tienen TBC sensible? ¿Qué va a pasar? Cuando el paciente ha ingresado al establecimiento, se le ha sacado su prueba o su prueba de vaciloscopía o su cultivo y sale positivo, este paciente se le hace su estudio SAT.
En su estudio basal se les va a indicar su hemograma completo, su glucosa en ayunas para saber si el paciente no es diabético, ¿no? Porque si fuera diabético ya va a tener otras implicancias. Se le saca su creatinina para ver función renal, su perfil hepático, que es muy importante por el tema de todo el tratamiento que vamos a tener, ¿no? Como está el hígado, en qué condiciones, su prueba de VIH, porque si no ya varía su tratamiento, la prueba de embarazo, porque también varía el tratamiento si es una mujer embarazada, porque no le he sacado el esquema, pero también hay un esquema especial para gestantes, su radiografía de tórax para ver qué compromiso de pulmones tiene, su prueba de sensibilidad rápida, su cultivo de isoniazida y rifampicina, ¿no? Eso se le hace, su vaciloscopía no, porque ya pues se supone que ha dado positiva, ¿no? Su cultivo, porque eso es un paciente que ha salido con vaciloscopía positiva, ¿no? Tiene que hacer su cultivo obligado, ¿para qué? Para ver su resistencia a fármacos. Tiene que pasar por una evaluación de enfermería, por la evaluación del médico tratante, por la evaluación del servicio social para ver cómo está económicamente, por su evaluación psicológica, porque aunque no crean, hay un deterioro grande de la parte psicológica de cada paciente. A veces se preguntan el por qué a mí, qué pasó. No, he conocido pacientes que se miraban al espejo y decían, ¿por qué me pasó a mí? ¿Qué pasa? ¿Por dónde se me ve? Si se me ve casi normal, ¿por qué tengo esta enfermedad? Es bien difícil aceptarla, todo esto, esta enfermedad. Por eso ellos tienen que pasar por el servicio de psicología, por el servicio de nutrición para su consejería nutricional, por el servicio de planificación familiar en caso sea mujer, para que planifique todo lo que es, ¿no? Y para su control de su peso, ¿no? En el primer mes, su vaciloscopía de esputo de control obligada en el primer mes, su evaluación por enfermería siempre, y su evaluación por el médico tratante, y su control de su peso para ver cómo va su peso, si ha aumentado, incrementado el peso o ha disminuido, ¿no? En el segundo mes, ya como ya ha tenido 2 meses de tratamiento, ya aquí se le hace nuevamente su perfil hepático, se le hace nuevamente su radiografía de tórax para ver cómo ha ido mejorando, su osciloscopía de control, que es de todos los meses, su evaluación por enfermería, su evaluación por el médico tratante, nuevamente ingresa al servicio social, otra vez a psicología, otra vez a nutrición, otra vez a planificación, otra vez a su control de peso y talla. En el tercer mes, otra vez su vaciloscopía de control, su evaluación por enfermería y su control de peso y talla. Al cuarto mes es lo mismo, al quinto mes es lo mismo, al sexto mes es su radiografía de tórax obligado, su vaciloscopía de control, su prueba de cultivo para ver en qué condiciones ya se va el paciente, también les había comentado, su evaluación por enfermería, evaluación por el médico, por el servicio social, por psicología, por nutrición, por planificación familiar y por su control de peso y talla. Ese es un monitoreo de tratamiento de un paciente TBC sensible, ¿no? A todos los pacientes se les va haciendo su monitoreo. Cada uno tiene sus implicancias, ¿no? En este caso yo les he mostrado lo que es de una TBC sensible. Ahora, ¿qué va a pasar con el monitoreo de un paciente con TBC resistente? Acá cambian las cosas. En su estudio basal vamos a encontrar su hemograma completo, su glucosa, su creatinina, su perfil hepático. Ojo, acá ya se aumenta y van a ver que hay cambios. Acá, por ejemplo, a los otros no le hacíamos electrolitos, a ellos sí se incluye electrolitos, sodio, potasio, calcio. ¿Por qué? Porque ellos tienen un tratamiento a base de inyectables, entonces sí tienen que saber cómo están sus electrolitos en sangre. Acá también a ellos también se les incluye su prueba de la, de la tiroides, su hormona estimulante de tiroides, su prueba rápida de VIH, su prueba de embarazo si es que es mujer en edad fértil, su radiografía de tórax, su vaciloscopía de control, su cultivo de control, su evaluación por enfermería, por el médico tratante. A ellos ingresan al médico consultor, que es diferente al médico tratante. Su evaluación por servicio social, por su servicio de psicología, evaluación hasta por el psiquiatra, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya utilizan otro tipo de tratamiento donde va a estar la cicloserina, ¿no?
si es que presenta alguna comorbilidad, y este tratamiento ya sí tiene que ser evaluado por psiquiatría. Se le hace su prueba de audiometría, su otorrinolaringología, porque incluye este tratamiento inyectables que generalmente va a haber un deterioro de la capacidad auditiva, por lo tanto, tiene que hacer su medición. También su consejería por nutrición, por planificación y control de peso. Esto, cuando ya eso es cuando está el estudio basal, a los 3 meses, ya de que se le ha hecho, que está ya en tratamiento, se le hace su hemograma, su glucosa, su creatinina, su perfil hepático, su dosaje de electrolitos y su control de planificación familiar. En el 6º mes se vuelve a repetir su hemograma, su glucosa, su creatinina, su perfil hepático, sus electrolitos, su radiografía de tórax, su visita por psicología, por su audiometría, su consejería por nutrición y planificación familiar. Acá ya no el peso y talla es mensual también. Acá en el 9º mes solamente pasa por su control de planificación y también otra vez vuelve a repetir, ¿no? Que es también sus vaciloscopías, que es mensual, su control de cultivo, que es mensual, su evaluación por el médico tratante y por su médico, tratante, porque por su médico consultor es cada 3 meses, ¿no? Acá otra vez, cuando ya cumplen al año, otra vez su dosaje de electrolitos, otra vez su prueba de embarazo, otra vez por psicología y por nutrición y planificación familiar. Al 15º mes, después todo lo que son mensuales, cada trimestral también es el servicio con el consultor. Y al terminar su tratamiento, pasa nuevamente por su radiografía de tórax, por su psicología, por su nutrición, por su planificación familiar y psiquiatría, si es que el médico lo indica, y otra vez pasa por todos estos servicios. Al terminar su tratamiento debe ser resistente, porque esa dura más o menos entre 18 y 24 meses el tratamiento por TBC sensible. A ver, ¿qué reacciones adversas nos pueden traer los medicamentos antituberculosos? Por ejemplo, en el caso de la isoniazida, nos puede traer incremento de las transaminasas, problemas con hepatitis, unas neuropatías periféricas y reacciones cutáneas. En el caso de la rifampicina, nos puede traer incremento de transaminasas, elevación de las bilirrubinas, puede traer problemas hepáticos, anorexia, síntomas gastrointestinales, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber algunas alergias, algunas reacciones cutáneas. Con la piracinamida puede haber problemas hepáticos, también síntomas gastrointestinales, dolores en las articulaciones, mialgias sobre los músculos, puede haber aumento de la urea, y puede haber también reacciones cutáneas. El etambutol nos puede traer problemas de neuritis retrovulvar, neuritis periférica y reacciones cutáneas. La estreptomicina, toxicidad vestibular, por eso es que también bastante ahí hacen el control de la audiometría, porque tiene problemas póticos, problemas renales, ¿no? También nos puede traer los medicamentos de segunda línea, la cicloceramida, cefaleas, insomnio, cambio de conducta, irritabilidad, ansiedad, depresión, convulsiones, vértigos, psicosis. La etionamida trae síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, problemas hepáticos, hipotiroidismo, por eso es que hacen el dosaje de la tiroides. Y la micacina, la canamicina, los aminoglucósidos, traen dolor en el sitio de la inyección, disminución de hipocalemia, trae también problemas con el magnesol, con el magnesio, por eso es que hay nefrotoxicidad, o sea, hay problemas en el riñón, ototoxicidad vestibular, eso es bastante, por eso miden el oído, tienen problemas por el oído, y las parestesias, ¿no?
Esas son las reacciones adversas de los medicamentos antituberculosos, desde los de la primera línea y los miembros de la segunda línea. Eso es lo que les he sacado. Después también tenemos para el ácido aminosalicílico, también tiene problemas gastrointestinales, hepatitis, hipotiroidismo, síndrome de mala absorción. Las fluoroquinolonas traen problemas también gastrointestinales, astralgias, mialgias. También los medicamentos para la TBC extradrogoresistentes, la bedaquilina trae náuseas, vómitos, dolor abdominal, astralgia, cefalea, ¿no? Y también elevación de las transaminasas. La closamida trae la coloración oscura de la piel, de las mucosas, de los fluidos corporales, sequedad de la piel, prurito, fotosensibilidad, también puede tener problemas intestinales, ¿no? Y así cada uno de ellos, la de la náuseas, prolongación del intervalo QT, y todas esas cosas he tratado de resumirlas y sacarlas ahí, las reacciones adversas que tienen los medicamentos. Acá quiero explicarles algo de TBC en casos especiales, ¿no? Los especiales que vamos a ver. Por ejemplo, tenemos en casos especiales, por ejemplo, en TBC ocupacional. La TBC ocupacional es una enfermedad muy, muy ligada a nuestro trabajo en el sector salud. Nosotros debemos implementar evaluaciones preocupacionales. Estas deben ser anuales y al término de la relación laboral, como ya les había hablado yo cuando hablamos de enfermedades ocupacionales, ¿no? Y debemos siempre trabajar de acuerdo a los protocolos o a las guías médicas ocupacionales que están dispuestos en normas, ¿no? Nosotros debemos tener antes de ocupar el trabajo, deben ser también nuestras evaluaciones anuales y al término de la relación con laboral tenemos que haber hecho todos nuestros chequeos médicos. Todo trabajador de salud con diagnóstico de TBC pulmonar debe realizarse su prueba de sensibilidad rápida. Porque recuerden que nosotros como trabajadores de salud no vamos a tomar el tratamiento de una TBC sensible. Nosotros nos toca tomar el tratamiento de una TBC multidrogo resistente. No nos toca tomar TBC sensible. Ojo, por eso es que tenemos bastante cuidar siempre protegernos contra nuestras medidas de protección, siempre utilizar nuestra mascarilla N95, ¿no? Tener nuestro mandilón, utilizar nuestro facial, ¿no? A la hora de trabajar con muestras de TBC, inclusive cuando vamos a entrevistarnos con pacientes que están con la enfermedad, ¿no? Porque es responsabilidad de nuestro jefe de establecimiento garantizar el cumplimiento de la protección respiratoria, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas de salud. Todo trabajador que padece de enfermedades inmunosupresoras no debe trabajar en las áreas de alto riesgo, ¿no? En TBC en gestantes tiene un tratamiento especial. A ellas generalmente no se les da un tratamiento especial. Algunas de ellas se les prohíbe o no dar de lactar a sus bebés, de acuerdo a su esquema de tratamiento que esté, ¿no? Después tenemos a los que es TBC y lactancia, lo mismo que les decía, que hay que cuidar de que los niños a veces no les dan de lactar, no les deben dar de lactar, ¿no? Porque dice que hay todos los medicamentos que ellas toman van a afectar en la lactancia de los niños. Después TBC y anticoncepción, se debe cuidar que el paciente durante el tratamiento antituberculoso, no esté gestando, no esté gestando ni tampoco conciba durante todo ese tiempo de su tratamiento. Y personas privadas la libertad
Privadas de la libertad también es un tratamiento especial, diferente para ellos, ¿no? Los tratamientos son casos especiales. Me van a dar un minutito, por favor. Les voy a pedir un minutito de su. Muchas gracias.
Les hablaba que qué pasa con la TBC y otras comorbilidades. Por ejemplo, el paciente con diabetes mellitus y tuberculosis, el paciente con TBC, con enfermedad crónica renal y tuberculosis, el paciente con problemas hepáticos y tuberculosis, y los pacientes con alcoholismo y farmacodependencia y con tuberculosis, tienen un tratamiento especial. Creo que eso ya los había dicho más antes. En ellos hay un tratamiento especial por todos los factores de riesgo que ellos tienen. Inclusive algunos toman un tratamiento estandarizado y personalizado, ¿no? De acuerdo a su comorbilidad. No lo he sacado en cuadros, digamos, porque es demasiado grande. Y como tenemos solamente 2 horas, como que se me hacía muy engorroso poderles explicar cada uno. Pero si algunos tienen unos minutos para leerlo, de repente en la última sesión yo lo voy a sacar un cuadro para poder tener eso bien en cuenta, lo que es las comorbilidades y la TBC, ¿no? Y les hablaba también de que, de que durante el tiempo de la pandemia, en el año 2020 que vino la pandemia, nosotros en el 2019 se estuvo controlando un poco lo que es este TBC, se fue controlando, pero hubo un descontrol en el año 2020 y 2021 por la pandemia, porque todo el mundo priorizaba lo que es COVID, ¿no? E inclusive yo les decía que nosotros que estuvimos en el primer nivel de atención, y hacíamos las vaciloscopías en la época de la pandemia, en los primeros meses, de verdad, nadie quería tocar lo que es un examen de esputo, nadie quería hacer una vaciloscopía. A duras penas se le hizo a los pacientes que estaban en control de tratamiento, porque era una bombita de tiempo el abrir, el destapar un frasco con esputo, porque era un riesgo para cada uno de los trabajadores de salud, por más que estuviéramos totalmente protegidos con nuestros equipos de protección personal. Teníamos miedo, pues lógicamente el abrir eso era un riesgo, una amenaza para nuestra vida, ¿no? El abrir un frasco de esos. Entonces todo eso hizo de que perdiéramos muchos pacientes con TBC que podíamos haberlos tratado a tiempo, no se hizo y bueno, eso ha habido repercusión en estos años del 2022 y lo que va del 2023, pero también hay un reto que nos hemos trazado todos los trabajadores de salud, con lo que estamos en el programa, de aumentar, a mejorar, de hacer mejor captación para poder de un modo mitigar todo lo que ha pasado durante estos años, ¿no? El mundo ha sufrido múltiples epidemias y pandemias que han afectado a millones de vidas. A pesar de los avances en la medicina y las investigaciones, se sigue enfrentando el desafío de la urgencia de nuevos patógenos que representan una amenaza para la vida humana. Los pacientes sobrevivientes al COVID-19 pueden tener un riesgo elevado de tuberculosis, especialmente en las zonas endémicas, ya que la infección de COVID-19 puede generar el paso de una enfermedad tuberculosa latente a una activa. En Ginebra, el 27 de octubre del año 2022, la OMS subió su informe mundial sobre la tuberculosis del 2022, que ha publicado la OMS, alrededor de 10,6 millones de personas han contraído esta enfermedad en el 2021, una cifra superior a un 4,5% a la correspondiente al 2020. Eso es lo que les decía, que nosotros estuvimos en mejores estándares, mejores cifras en los años 2019, al comienzo del 2020. Luego empezamos, hemos comenzado mal, pues, ¿no? Y ahorita esperamos mejorar la situación. Hay 1,600,000 de personas que han fallecido a causa de esta enfermedad, ¿no? Se dice que además la carga de tuberculosis fármaco resistente ha aumentado a un 3% entre los años 2020 y 2021. En este año se han detectado 450,000 nuevos casos de tuberculosis resistente a la rifampicina. Es la primera vez en muchos años que aumenta el número de personas que contraen la enfermedad y que están infectados por bacilos resistentes a los medicamentos. La pandemia del COVID-19 causó interrupciones en los servicios de salud, lo que les decía, de la lucha contra la tuberculosis,
en los años 2021, y esto afectó principalmente a las actividades encaminadas a controlar la enfermedad, además de los conflictos que afecta a Europa, con todo eso de la guerra del Este, África y Medio Oriente, han agravado aún más la situación de los grupos vulnerables de tuberculosis. La tuberculosis en el Perú. En el Perú actualmente se han notificado alrededor de 27.000 casos nuevos de la enfermedad activa y 17.000 casos nuevos de una enfermedad pulmonar frotis positiva, ¿no? Somos uno de los países con mayor cantidad de tuberculosis en América. Por lo tanto, la emergencia de cepas resistentes han complicado la actividad de prevención y control en los 2 últimos años en el país. Se ha reportado más de 1.500 pacientes con tuberculosis multidrogoresistente por año y alrededor de 100.000 casos de tuberculosis extremadamente resistentes por año, ¿no? A ver, acá tenemos este cuadrito que nos va más o menos presentar la realidad de lo que es el Perú por regiones en el año 2021. Se dice que se necesita con urgencia acciones para mitigar y revertir el impacto de la pandemia COVID-19 sobre la tuberculosis. La prioridad inmediata es restablecer el acceso y provisión de los servicios esenciales de TBC, de tal manera que los niveles de detención de casos y TBC y su tratamiento puedan recuperarse al menos hasta los niveles del 2019, porque hemos perdido, de verdad. Y ahorita se están haciendo campañas para recuperar esa situación. Tenemos Lambayeque. Lambayeque estaba en un riesgo leve en el año 2019, ahora estamos en un riesgo moderado. Por ejemplo, ¿cuáles son las regiones que tenemos en un riesgo alto? Ucayali, Lima, Callao, Madre de Dios, Tumbes, Cusco, Amazonas. De alto riesgo tenemos a Loreto, a Ica, San Martín, a Huancavelica, a Apurímac y a Puno. En riesgo moderado tenemos a Tacna, a Pasco, a Cajamarca, a Moquegua, a Ancash y a Lambayeque. Y en riesgo leve, La Libertad, Arequipa, Piura, Ayacucho, Junín, Huánuco. Imagínense, nosotros como Lambayeque estábamos antes en riesgo leve, junto con La Libertad y Arequipa y Piura. Ahora hemos pasado a tener un riesgo moderado y aumento de casos de TBC multidrogo resistente. Eso es algo que de verdad es preocupante. Es preocupante y debemos tomar conciencia. Acá es lo que les decía. Las regiones con más alto índice, digamos, de multidrogo resistentes son las que están de rojo, que es Loreto, Ucayali, Lima, Ica, La Libertad, a pesar de que es de un riesgo bajo, digamos, de TBC, pero sin embargo en multidrogo resistente, sus casos que tiene son multidrogo resistentes. Eso es preocupante. Eso es preocupante en las zonas de la sierra. Y extremadamente resistente, quien lo tiene es Lima, ¿no? Lima. Nosotros en Lambayeque estamos con 18 a 30 casos de multidrogo resistente. En cambio, La Libertad tiene más de 31 casos de multidrogo resistente, ¿no? Nosotros acá en extremadamente resistente, todavía no tenemos. No tenemos. Lo que tenemos es multidrogo, pero no tenemos extremadamente resistente. Acá he sacado en los años anteriores cómo va fluctuando, ¿no? En lo que es en los 2019 está de verde, 2020 está de azul, aumentando los casos, y esto es de que nosotros no estábamos haciendo un seguimiento de los casos. Prácticamente estas cifras no son realmente verdaderas, digamos, eh, verdaderas son. Lo que no reflejan bien el trabajo. ¿Por qué? Porque durante los años 2020 y 2021 no, y 22, inclusive 21 y 22, no se ha trabajado casi en lo que es TBC. No ha habido mucha captación, por lo tanto los datos no están totalmente reales.
Acá están los multidrogos resistentes, anteriores eran los TBC sensibles. ¿Cómo es la repercusión de la tuberculosis en el mundo? La tuberculosis está presente en el mundo entero. En el 2020, el mayor número de casos nuevos de tuberculosis se produjo en la región de Asia sudoriental, en la que se registraron 43% de casos nuevos, seguido de la región de África, con el 25% de los casos nuevos, y la región del Pacífico Occidental, con el 18% de los casos nuevos, según lo que nos reporta la Organización Mundial de la Salud. En el 2020, el 86% de los casos nuevos de tuberculosis se han producido en 30 países con mayor carga de tuberculosis. 8 países acaparan los 2/3 del total: la India, China, Indonesia, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Sudamérica. Un total de 1.500.000 de personas han muerto de tuberculosis en el 2020. Entre ellas, 200.014 personas con VIH. En todo el mundo, la tuberculosis es la 13ª causa de muerte y la enfermedad infecciosa más mortífera, por detrás, por supuesto, del COVID-19. Esa es la realidad de la tuberculosis en el mundo. Acá les voy a presentar un pequeño video, ya para culminar. Ojalá que lo podamos ver, de lo que es la realidad en el Perú. Hoy día estamos saliendo a la casa de un paciente, ¿verdad? La visita como siempre y para también. Nosotros estamos trabajando 3 estrategias básicas en nuestro distrito. Uno es el DOTS comunitario, que son con el apoyo de promotoras de salud que van a las casas a darles el tratamiento, a buscar sintomáticos, a dar las charlas en las casas. Nos ayudan a orientarnos, a informarnos. Y es bueno porque lo hacen voluntariamente, se ganan el cariño de las personas. Y la otra parte, la otra estrategia que estamos trabajando es Familias Saludables Enteras, que ya no es ver a la persona enferma como enferma, no es así. Ahora tenemos que ver a la persona en su campo más integral. Entonces, familia, entorno y comunidad. Últimamente, en estos dos años y medio casi, el gobierno ha puesto mucho énfasis en lo que corresponde a la prevención y control de la tuberculosis. El Ministerio de Salud, por ende, ha entrado en esta estrategia de poder abarcar la problemática no solamente desde un enfoque biomédico, sino también de un tema de abordar las determinantes sociales de salud. Una de las iniciativas que tiene la OMS es trabajar el tema de TB en grandes ciudades. En ese sentido, el país ha hecho un plan de intervención para el Lima y Callao, que es la zona que concentra la mayor carga de TB en el país. Este plan recopila todas las acciones, está el tema de salud mental, está el tema de promoción de la salud, trabajo con las organizaciones de base, con los doctores, está el fortalecer los establecimientos de primer nivel de atención, con recursos, con infraestructura, fortalecer la red de laboratorios y la articulación con los otros sectores. Dar la mano a un enfermo, te contagian de tuberculosis. Nosotros hacemos las charlas educativas que vamos a los establecimientos de salud y hacemos con los pacientes, ¿no? Que conozcan acerca de la tuberculosis, que conozcan cuáles son sus derechos y responsabilidades. Nosotros no hacemos actividades aisladas, siempre coordinamos con el personal de salud. El beneficio que nosotros tenemos es que nos ayuda al paciente a que acudan al establecimiento de salud a tomar su tratamiento y también evitamos el riesgo de abandono. Nosotros hemos pasado la enfermedad y entonces cuando decimos a los pacientes que yo también he sufrido la tuberculosis, he pasado por lo mismo que tú estás pasando, entonces cambia el interés de las personas afectadas hacia el mensaje que nosotros damos.
Señora, adelante. Buenas tardes. tardes. Pregunte, dígame. Quería pedir un favor. Ya, ¿Podría escucho. dar alguna pastilla, algún jarabe? Tengo una tos de más de 15 días. 15 días ya. ¿Usted se ha realizado diagnósticos ya si es que tiene No. tos? No, todavía no. Primeramente, señora, debería acercarse al centro de salud para que hagan un análisis, descarten a qué se debe esa tos que usted tiene. Bueno, la farmacia es la primera puerta de consulta para los pacientes con TB. Te podría decir acá en el distrito, porque las personas en esta zona, cuando tienen cualquier molestia, lo primero que van es consultar a la farmacia. En las capacitaciones nos han enseñado que, o sea, que cada paciente se acerca, o sea, para no recetarle ningún medicamento. Previo diagnóstico tiene que ser primeramente, ¿no? Con las boticas y las farmacias hemos hecho un trabajo en forma aliada, en forma conjunta, ¿no? Que seamos parte de uno solo en lucha de la tuberculosis. La detección de sintomáticos se ha incrementado gracias a todo un proceso de estrategia comunicacional que hemos venido desarrollando en estos 2 últimos años. Le hemos dado mucha fuerza a ese tema de difusión porque queremos romper el estigma y la discriminación. Y eso ha favorecido a que podamos trabajar articuladamente con varios actores a fin de poder todos lograr el único objetivo de controlar la TB. Entonces, esa articulación que venimos desde el Ministerio de Salud en coordinación con las actividades de promoción y los promotores de salud que también intervienen como parte de esta red, las organizaciones de afectados también, hace que de una u otra manera mejoremos la detección de la búsqueda del sintomático y logremos bajar, ¿no?, el número de casos tal como se vienen registrando a la fecha según nuestros indicadores epidemiológicos reportados. El impacto que hemos tenido nosotros ha sido que hemos incrementado, hemos detectado más casos de TB, hemos tenido más personas con tuberculosis, pero no porque se ha perdido, porque estamos diagnosticando más personas. Entonces, al buscar más sintomáticos, hemos encontrado más casos de pacientes con TB. ¿Y qué hemos hecho? Hemos dado el tratamiento más rápido, un tratamiento oportuno y un tratamiento adecuado. Me detectaron y tenía que venir acá todos los días, pero a veces no podía moverme los pies. Y le dije que no podía venir y me mandaron a la señorita Liz para que vaya a mi casa allá todos los días. Lo normal era que me dará eso, a veces le dan de repente a los que no comen bien, de repente a la gente que era drogadicta, ¿no?, que está en las calles. Y yo nada que ver, no es así, ¿no? Eso le puede dar a cualquiera. Por ejemplo, he poder ocupar espacios de mesa de concertaciones donde no había antes participación de la sociedad civil afectada. La tuberculosis cambió totalmente mi vida, ¿no? Ahora lo único que quiero es que las personas salgan adelante, ¿no? Que se curen, que terminen su tratamiento. Estoy viviendo esta experiencia de lo que es la tuberculosis. Sé que esta enfermedad tiene cura. Seguir para adelante, el ánimo, las ganas, las fuerzas. Para mí es importante, y muy importante este trabajo que realizo como voluntaria. No espero nada, lo que espero son bendiciones. Creemos que a través de estos promotores de salud estamos logrando concientizar más al paciente para que pueda ser adherente al tratamiento y podamos cumplir la tan deseada curación, que es la meta que nos hemos propuesto como país y a nivel mundial también. Bueno, espero que después de haber escuchado este emotivo video, donde nos da las cosas claras de cuál es la realidad de nuestro país, ¿no? Es necesario que nosotros aunamos esfuerzos y redoblemos todo lo que esté en nuestras manos, todos nuestros esfuerzos para reactivar la respuesta ante la tuberculosis. Tenemos que ponernos objetivos fijos para salvar vidas. Acuérdense de que un diagnóstico eficaz y preciso, y sobre todo oportuno, que puede salvar vidas. Y eso es nuestra misión como trabajadores de salud. Muchas gracias por su atención prestada. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Buenas noches. Buenas noches, profesor, y muchas gracias.